Hola, 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 ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo capítulo de Conversando entre Amigas. Sí. ¿Cómo estás, Jessica? Yo súper bien, Janina. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy súper bien contenta en realidad porque hoy les traemos un tema de verdad que es bien sentido por la sociedad. Fíjate que todo el mundo tiene a su alrededor un familiar, un amigo, un vecino, una vecina que tiene diabetes, fíjate. Sí. Y muchas veces no sabemos qué significa esta enfermedad, cómo se produce, cuáles son los órganos al interior, ¿cierto? Que también están involucrados en el desarrollo o la detención también de esta enfermedad, no lo sabemos. Y Jessica Choi hoy nos va a hablar de este tema en particular para que ustedes entiendan un poquito también de cuál es nuestro rol y cuál es también qué podemos hacer nosotros desde en lo particular, en nuestra cotidianidad, digamos, para hacerle frente a esta enfermedad. Así que Jessica, aquí te dejo con este tremendo tema de la diabetes. Sí, ya. Mira, la diabetes se define, digamos, como una de las resistencias a insulina que existen en el organismo y consiste en la acumulación de glucosa en nuestra sangre. O sea, cuando tenemos la glicemia, de glucosa y hemia de sangre, ¿cierto? ¿Ya? Glicemia alta. Cuando tenemos la glicemia alta, ¿qué es lo que hace nuestro organismo? Se defiende. Primero, ¿cierto? Dice, la glucosa en nuestra sangre en general proviene de los carbohidratos provienen del reino vegetal en particular, se encuentra en granos, en arroz, papas, en tubérculos también. Hay diferentes tipos de carbohidratos y cuando son más complejos duran como más en su digestión, y cuando son más simples, como por ejemplo el azúcar refinada, ¿cierto? Los digerimos muy rápido, tenemos alta activación de la insulina, que es la hormona encargada de decirle a la célula, cómense la glucosa que tienen en la sangre, ¿ya? Y esta insulina hace que las células de todo nuestro cuerpo empiecen a agarrar esta glucosa y la empiecen a acumular en depósitos intracelulares de glucosa, ¿ya? Esto también, cuando tenemos baja la glucosa en la sangre, viene otra hormona llamada glucagón, que lo que hace es decirle a la célula, saque de los depósitos para la sangre. Nosotros siempre tenemos que tener una cantidad pareja de glucosa en nuestra sangre, o sea, eso es lo óptimo, ¿ya? Y cuando tenemos muy baja, nuestros receptores del cerebro dicen, usted tiene hambre. Ah, perfecto. Es así de simple, ¿ya? O sea, nuestro sistema es perfecto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos mucha glucosa en la sangre, tenemos que eliminarla de alguna forma. Y nuestro organismo está hecho de forma que nosotros la glucosa no la eliminemos. Nuestro riñón no está capacitado para eliminar la glucosa. ¿Qué es lo que hace nuestro organismo? O la acumula, ¿cierto? En depósitos que finalmente, si son muy grandes, estas células van a colapsar, se van a romper, le vamos a dar pega a nuestro sistema inmune. Es como que las vamos a... Claro, Ay, exacto, va a reventar, nuestro sistema inmune va a tener que ir a encargarse de eso, pero toda esa glucosa de nuevo no estamos capacitados para botarla. Nuestra glucosa está hecha para que nosotros la quememos, tenemos que quemarla en nuestras funciones diarias. Entonces, por ejemplo, también tenemos que hacer ejercicio, mucho ejercicio. Eso también, el ejercicio no solo activa a los depósitos intracelulares y empiezan a botar, digamos, a quemar esta glucosa, sino que además también estimula la producción de insulina, ¿cierto? Y estimula la producción de las hormonas necesarias para que nosotros estemos más felices. Ya las endorfinas, las famosas endorfinas. Y las endorfinas se ha visto que también tienen efectos importantes en lo que es la regulación de la diabetes. Mira qué interesante, Jessica. Bueno, la verdad es que yo voy a tomar como el papel ciudadano, ¿ya? Así como te voy a hacer preguntas a lo mejor que parecerán muy básicas, pero para que se entienda. Tú nombraste la insulina.
¿cierto? Dijiste un poco, pero no me queda claro cuál es el rol de la insulina, o sea, o qué es lo que provoca la insulina en todo este proceso, o en la diabetes, digamos, cómo actúa en el fondo, no sé. Claro, lo que hace la insulina es principalmente decirle a las células de todo nuestro cuerpo que tomen la glucosa que está libre en la sangre, ¿Ya? ¿ya? Y que la metan dentro de la célula. ¿Ya? Por lo tanto, la célula dentro de ella decide si quemarla, o sea, si está haciendo trabajo, si está trabajando la célula, ¿cierto? La quema, y si no, la tiene que acumular. Ah, ya, ¿Ya? ahora entiendo. Y ahí Sí. viene que si tú, por ejemplo, no haces ejercicio regularmente, por ejemplo, Claro. ¿cierto? Empiezan a acumular y la célula se revienta y ahí queda como la escoba porque empezamos a matar células que son súper importantes Sí. para la vida, ¿no? Porque somos un cuerpo Por supuesto. conformado por billones de células. Ya, ahora estoy entendiendo mejor y en el fondo, me queda como más claro el tema de la insulina. Y mencionaste el riñón también. Y ahí, Sí, ¿cómo el también? riñón, nuestro riñón no está capacitado, como te decía yo, no está hecho por funcionamiento, ¿cierto? Para eliminar la glucosa, está hecho para eliminar residuos de proteínas, está hecho para eliminar diferentes tóxicos y todas estas cosas el riñón las maneja súper bien, pero la glucosa no la maneja bien. O sea, exceso de glucosa no la maneja bien el riñón, porque su pega es detectar qué es lo que nos sirve y eso se devuelve al torrente sanguíneo. Y la glucosa es una de esas moléculas. Y para poder hacer que esta glucosa que tendría que estar eliminando, porque hay mucha en la sangre, vuelva al torrente sanguíneo, tiene que generar más glucosa para... es una cosa que no quiero entrar en tanto detalle, Sí. pero tiene que generar más glucosa para que por gradientes de concentraciones y qué sé yo, los transportadores se activen de forma que agarren esa glucosa y la devuelvan. ¿Ya? Esa cantidad de glucosa que hace para mantener este torrente empieza a aumentar cada vez más, ¿cierto? Y el riñón es capaz de producir más o menos 3000 veces más glucosa para hacer estas gradientes que el mismo hígado. O sea que podríamos decir que el riñón no es un aliado en el tema de la diabetes. No va a ser nunca un aliado. Y es mucho, o sea, si tú te das cuenta, la mayoría de la gente que tiene diabetes desarrolla hipertensión, Exacto. porque el riñón es el encargado de eliminar el agua, ¿cierto? En general, eliminando agua es que regula la presión. Entonces nuestro riñón tiene mucho que ver con la diabetes, mucho. De hecho, muchas personas, si tú te das cuenta en fases ya más terminales de diabetes o diabetes muy mal cuidadas, terminan iba a decir cortando una pierna, pero es tanta verdad, o sea, eso claro, pasa en el fondo, aunque sí. suena fuerte, pero Sí. yo creo que todos hemos conocido a alguien que ha tenido diabetes y que el pobrecito le han tenido que amputar Claro. una pierna. Y haciéndoles diálisis. Sí. ¿Ya? Y en la diálisis, claro, químicamente ahí puedes eliminar algo de la glucosa, pero esta glucosa va a seguir saliendo, porque a la larga, en algún minuto, todas las células del organismo quedaron llenas de glucosa, ¿cierto? Todo esto quedó en la sangre y luego nuestro sistema, al no poderlo eliminar, queda ahí, ¿cierto? Y la glucosa lo que hace es que también, al haber mucha, se empieza a unir a todo y empieza a glicosilar todas las proteínas. Dentro de ellas anticuerpos, dentro de ellas proteínas como las hormonas, dentro de ellas una serie de todo lo que es proteína en realidad que necesitamos. En general ya se hizo un examen ya hoy en día que le miden a todos los diabéticos la proteína glicosilada como estándar, ¿ya? Y cuando esto se eleva están más mal y les dan más o metformina o insulina o con lo que lo estén tratando para su diabetes. Jessica, te hago una pregunta. ¿La diabetes se origina entonces solo por nuestros hábitos alimenticios o puede ser hereditario? Sí, mira, nosotros podemos tener algún problema con la producción de insulina. Ya. Eso por una parte. Por otra parte, nuestros hábitos alimenticios del hombre moderno hoy en día
no ayudan mucho, no ayudan mucho. Y la verdad es que también muchas personas que han desarrollado tremendas diabetes y qué sé yo, y las ponen a dieta obligados, digamos, hospitalizados y a dieta obligados comiendo nada prácticamente, estas personas en general se logra revertir, o sea, nuestro organismo igual se acomoda, tiene una buena flexibilidad. Como tú dices, es perfecto. Es Entonces, perfecto. si tú le das un salvavidas, él entiende que tú le estás dando un salvavidas y va como a actuar, ¿no? Exactamente. Oye, y mira, y en términos ciudadanos, voy a tratar de explicar lo que tú acabaste de decirnos Sí. y dime si lo entendí bien, en términos ciudadanos, así que, ojo, yo términos ciudadanos, ya. ¿Cómo se genera la diabetes entonces? Se genera porque en el fondo mis malos hábitos alimenticios, vamos a hablar del tema de la alimentación en general, que es lo que nosotros podemos hacer, ¿no es cierto? Algo podemos hacer en eso, en términos de la decisión, ¿cierto? Nosotros consumimos mucho carbohidratos que cuando tú los consumes se pueden transformar en glucosa, ¿cierto? Y esta glucosa, que en el fondo es el azúcar que anda ahí como pululando en nuestro organismo, es absorbida por las células, porque la insulina, ¿cierto? Que la insulina es ahí un elemento que indica a las células que tienen que empezar a absorber esta azúcar que anda además por ahí pululando, ¿no? Entonces, como tú bien dijiste, la glucosa en el fondo no se elimina, la glucosa se transforma en energía y por lo tanto, si nosotros no la quemamos, como haciendo deporte, por ejemplo, por eso la importancia del deporte, no la quemamos haciendo deporte, esta se va a acumular en las células, dijiste en algunos receptorios que habían ahí en nuestras celulitas, y por lo tanto, si nosotros no las quemamos de manera adecuada, este reservorio, podríamos decir, ¿cierto? Se empieza a aumentar y piensa usted que es como un tacho, ¿cierto? No sé cómo decirlo, pero en el fondo si esto se empieza a acumular y de repente es tanto lo que se acumula de azúcar que ¡pah! Revienta, ¿cierto? Y al reventar esto se pierde el azúcar, pero también se muere la célula, ¿no? Sí. Y nosotros somos un cuerpo formado por billones de células, por lo tanto si las células empiezan a explotar y empiezan a morir, ¿qué va a pasar con nosotros? Claro. Empezamos a enfermar y ahí es como, ahí se provoca el tema de la enfermedad en el fondo, así como la diabetes, ¿no? Sí, no sé en términos simples, sí. O sea, bueno, esto tiene muchos bemoles, tiene muchas cosas, pero principalmente lo que les quiero transmitir también es que hay una diabetes, esto en general pasa con la diabetes tipo 2 que se conoce, que es la resistencia a insulina diabetes, ¿qué pasa diabetes? También existe la diabetes como tal, que es la diabetes tipo 1, en el cual las células beta que producen la insulina en el páncreas están dañadas o bien dejan de funcionar. ¿Ya? Ahí tenemos otra cosa. Ahí tenemos otro órgano, ¿no? El páncreas. El páncreas, sí. Es un tema. No lo quiero tocar hoy día, sí. Así que, bueno, principalmente lo que nosotros tenemos que hacer es mantener unos buenos niveles de nutrición, ¿cierto? Y no solo con carbohidratos, nosotros nos podemos nutrir de otras cosas. Nosotros sacamos energía también de las grasas, sacamos materiales de construcción, digo yo, de las células, que son las proteínas. Las proteínas, bueno, yo ya les he contado un montón de veces, yo soy fanática de las proteínas. Las proteínas están en todo nuestro cuerpo, todo lo que nosotros vemos son proteínas. Entonces, cuando nosotros tenemos unas proteínas, por ejemplo, en la piel así media opaca, es que nuestras proteínas no están bien. Entonces nosotros tenemos que irnos observando también e irnos viendo cuando estamos bien y cuando estamos mal con las proteínas. Y las proteínas también tienen la ventaja de que nos mantienen nuestros niveles estables de insulina. Y ahí se une con el tema del tema que le traemos el día de hoy, ¿cierto? Que es la diabetes. Oye, Jessica, ¿y cómo podemos unir esto con nuestros productos que siempre estamos promocionando y recomendando? Porque en realidad es una recomendación que va, digamos, en beneficio absoluto de tu salud. ¿Cuál es, por ejemplo, yo siempre he escuchado que para la gente diabética, por ejemplo, este producto es sumamente recomendable porque es libre de gluten además, ¿cierto? Y te regula el azúcar en el organismo. Exactamente. Estos batidos proteicos y que también tienen fibra,
en el caso de estos batidos, ¿cierto? De Wellness by Oriflame, son altos en proteína, como les decía. Y esto lo que hace es mantener la insulina por más tiempo alta, digamos. Entonces eso también ayuda a que las células estén reaccionando frente a estos niveles de glucosa que tenían en la sangre. Y las proteínas también al hacerse, a ver, nosotros tenemos estas proteínas que en nuestro sistema digestivo se van a digerir y se van a transformar en aminoácidos. Perfecto. ¿Ya? En este batido tenemos todos los aminoácidos que nosotros necesitamos para producir cualquier proteína que se nos ocurra, desde hormonas, hormonas, anticuerpos, proteínas estructurales de la célula o lo que sea. ¿Ya? Proteínas también de nuestro pelo, de nuestras uñas, todos nosotros somos proteínas. Entonces, al tener esto, nosotros gastamos energía también en digerirla y gastamos energía al hacer nuestras propias proteínas. Ah, perfecto. Entonces ahí nos vamos... Es como que le damos trabajo al cuerpo cuando nosotros consumimos esto. Exacto, le damos trabajo y a la vez lo llenamos de energía. Nos llenamos de energía y estamos activos, felices y todo esto. Nuestro organismo es mucho más proteico que carbohidrateico, por decirlo así, ¿ya? Entonces, nuestra labor con el carbohidrato es consumir lo mínimo posible. Eso es lo más recomendable en nuestra salud, consumir poquito carbohidrato y harta proteína, porque la proteína siempre la vamos a estar necesitando y la proteína, como les contaba, se destruye por nuestras mismas proteínas. Otras proteínas las destruyen, ¿cierto? Nuestras enzimas, que también son proteínas, las destruyen y van al riñón y en el riñón las eliminamos. Mira, oye, pero esto en realidad es un tremendo tema que podríamos conversarlo mucho más, pero ya nos sobrepasamos del tiempo estipulado de nuestro programa, así que esperamos que, bueno, les haya servido esta información. Sin lugar a dudas que vamos a seguir profundizando en este tema. Sí, si tienen cualquier consulta, les repito, por favor, escríbanlo ahí abajito, mándennos, porque nosotros vamos a estar leyendo siempre y vamos a ir o aclarando el tema o vamos a hacer una cápsula explicativa nuevamente. Exacto, mira qué maravilla, así que si tú tienes alguna duda, pregunta y déjalo en el lugar donde compartieron este video para que nosotros también podamos tomar este tema y profundizarlo y también contestar tu duda o consulta. Así es que, sin más, agradeciéndote, Jessica, por supuesto, como siempre. Gracias a ustedes también por vernos y gracias a ti, Janina, que nos anfitrionas. Ahí trato de entender lo que entender todo lo que la Jessica nos explica y bueno, si no se entiende me dice. No, sí se entiende, pero yo me coloco desde el lugar ciudadano, por supuesto, como siempre. Así es que gracias, Jessica. Yo siempre he dicho, fíjate, que el tema científico, toda la investigación científica no tiene sentido si no somos capaces de explicarlo de manera simple a la comunidad. Y la verdad es que Jessica, que igual ha hecho una carrera también, ha investigado mucho también respecto a estos temas, ella nos está aportando desde su conocimiento para que más personas aprendan de estos importantes temas. Así que muchas gracias, Jessica, de verdad. Tremendo aporte la Jessica. Así que, queridos amigos, los dejamos invitados para nuestro próximo capítulo. Muchas gracias también por llegar hasta el final y nos vemos entonces en el próximo. Chao.